The Christian life, La vida I want to cristiana, start with this. quiero empezar con esto. The Christian life La vida cristiana work well, funciona bien, or I should say actually the Christian life works o tendría que decir, las vidas cristianas funcionan bien when we throw everything into it. cuando le echamos todo adentro. It's the way it works. Es así como You funciona. put everything into it. Tú lo pones todo ahí dentro. The relation with Jesus is sweet, real. Y la relación con Jesús es dulce, es real. It speaks to you. Te habla. You have ears that can hear. Y tú tienes oídos que pueden oír. It's life. Es vida. And usually from that, Y normalmente, empezando desde ahí, there will be fruit. va a haber un fruto. It will affect our mind, our way of thinking. Va a afectar nuestra mente, nuestra manera de pensar. Obviously, our actions Y obviamente nuestras acciones. and reactions. Y nuestras reacciones. It works when we put everything into it. Funciona cuando lo echamos todo ahí dentro. And if you don't put everything into it, Y si no damos todo ahí dentro, it doesn't work. sencillamente no funciona. We will experience a lukewarm Christian life, Vamos a experimentar una vida cristiana tibia. a frustrating Christian Una life vida cristiana de frustración. with little fruit, Con poquito de fruto. and we'll think as the old men think, Y pensaremos as the old men. de la manera como piensa el viejo hombre. And our works Y nuestras obras will not really be in tune with the will of God, no van a estar realmente en tono con la voluntad de Dios. and so on and so on. Y la lista puede seguir. We must put everything into it. Tenemos que echar todo ahí dentro. And then glory comes down. Y entonces la gloria baja sobre And we nosotros. learn. Y And aprendemos. we grow. Y crecemos. And there is the joy inside and the peace. Y hay un gozo adentro y paz. We are involved in the Christian life fully. Estamos completamente involucrados en la vida cristiana. So today I will share a message. Hoy voy a compartir un mensaje Actually, it will be divided in two parts. que de hecho va a estar dividido en dos partes. Today I will preach the first part, Hoy voy a predicar la primera and in parte 2 weeks I will preach the second part. y en 2 semanas predicaré la segunda parte. And this message is very important because Este mensaje es muy importante porque it basically defines what a Christian is. básicamente define lo que es un cristiano And it defines what a Christian is not. y también define lo que no es un cristiano. And it basically explains Y básicamente explica how we can become a Christian, de qué manera podemos llegar a ser a cristianos. genuine Christian. Un cristiano genuino. Because a Christian, Porque un cristiano it's a person in which the life of Christ es alguien en quien la vida de Cristo is being manifested. viene manifestada And exteriormente. anything less than that is not a Christian. Cualquier cosa que sea menos que esto It's a nominal no, Christian. no es un cristiano. Se le puede definir cristiano. Yeah, he might have this name on himself, Tiene en sí el nombre de cristiano, but he will not have the essence. pero no va a tener la esencia del cristiano. So today I want to speak about two misconceptions Hoy voy a compartir dos conceptos equivocados about discipleship. acerca del discipulado. Probably you have heard this word discipleship. ¿Habéis escuchado ya esta palabra, discipulado? How many of you have heard it? ¿Cuántos Discipleship. han escuchado la palabra discipulado? Basically everyone. Básicamente todos. Discipleship. Discipulado. What a disciple is ¿Qué es un discípulo? and what a disciple is not. ¿Y qué es lo que no es un discípulo? Now I want to begin by saying this. Quiero empezar diciendo esto. And what I say is true. Y lo que digo es verdadero. And in any one of you that have a little bit experience in the Christian life, Y cualquiera de vosotros que tiene un poquito de experiencia en la vida if you cristiana, have been in a few churches for some time, si
has estado en alguna iglesia durante un poco de tiempo, you will understand what I mean. entonces vas a entender qué quiero decir. There is a great confusion Hay una grande confusión among evangelical Christians entre los cristianos evangélicos about what a disciple is. acerca de lo que es un discípulo. And that's why I preach about two misconceptions Por eso hablaré de dos conceptos equivocados about discipleships. del discipulado. And it's concepts that have been widely accepted among evangelical Christians. Conceptos que han sido ampliamente aceptados entre los cristianos But evangélicos. they are not based on God's word, as I will explain. Pero, como voy a explicar, que no están basados en la palabra de Dios. So I will introduce this message with a passage of scriptures Voy a introducir este mensaje con un pasaje de la Escritura found in Luke que se encuentra en Lucas, chapter 14 en el capítulo 14, from verse 25 to 33. desde el versículo 25 hasta el versículo 33. And before we read this passage, Y antes de leer este pasaje, you will see that what the Lord is saying is this. vais a ver que lo que está diciendo el Señor es esto. You must be a real disciple, Tienes que ser un verdadero discípulo. or otherwise you will not be able to finish. De otra manera, no vas a ser capaz de acabar, You will not be able to accomplish no vas a ser capaz de cumplir what you purpose to do. lo que fue en principio tu propósito. That is, you might have a goal, as I preached 2 weeks ago. Es como decir, tú puedes tener una meta, como estuve predicando 2 semanas atrás, But if you're not a genuine disciple, pero si no eres un discípulo you genuino, will not reach it. tú esta meta no la vas a alcanzar. You might dream about it, Puedes soñar con eso, but you will not be able to finish it off. pero no vas a llegar al final. So you read. Entonces, Lucas 14, capítulo 14, desde el versículo 25. 25 hasta el 33. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que el rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Like I have said earlier, Como he dicho antes, the concept of discipleship el concepto de discipulado has been widely ha sido ampliamente misunderstood, entendido mal, and therefore it has been presented with distorted lines. por lo cual ha sido expreso con unas líneas deformadas. So we will try to put it straight today. Hoy vamos a We will intentar, begin at least por lo menos de empezar a poner estas líneas rectas, to understand clearly para entender claramente the nature of discipleship. la naturaleza del discipulado. It's very, very important. Es muy, pero muy importante. First of all, it's very important because
En primer lugar, es muy importante porque only the disciples solamente los discípulos will be taught explicitly van a ser enseñados explícitamente by Jesus Christ. por Jesucristo. How many will be really taught? ¿Cuántos van a ser enseñados, pero en verdad? The disciples only. Solamente los discípulos. Actually, the word disciple means De hecho, la palabra discípulo significa a learner. aquel que está aprendiendo. So if you're not a genuine disciple of Christ, Así que si tú no eres un verdadero discípulo de Cristo, you will not be accepted in the school of Christ. no vas a ser acepto en la escuela de Cristo. You might go in the school of men, Puedes irte a la escuela del hombre, in Bible schools. a una escuela bíblica. You can fill your head with datas. Puedes llenar tu mente de fechas, The datas, I know. de hechos, decimos. No, de hecho no. You can fill your brain with Christian information, Puedes llenar tu cerebro, tu mente de información cristiana. but Jesus will not teach you. Pero no será Jesús el que te Now está keep that in enseñando. mind clearly. Que esto sea claro en tu mente. Jesus teach only his disciple Jesús le enseña solamente a sus discípulos, explicitly. de una forma explícita. He will explain things to them only. Él va a explicar cosas solamente a ellos. You might say, well, but I don't think Simon is the way it is, Y tú puedes decir, pero Simón, yo no creo que las cosas... because son I así". read the Gospel of Mark, Porque yo he leído el Evangelio de Marcos, chapter 4, en el capítulo 4, verse 1 and 2, los versículos 1 y 2. and there it seems that Jesus is teaching everybody, Y parece que Jesús le está enseñando a todos, the disciples or not. que fueran discípulos o no. You can read the verses. Vamos a leer los versículos. Evangelio de Marcos, 4, capítulo 4, verse 1 and 2. y versículo 1 y 2. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a No, okay, it's there. It was verse 1 and 2. So here it seems that the Lord taught everybody. Aquí parece que el Señor le esté hablando a todo el mundo. But how did he taught them? Pero ¿de qué manera le estaba hablando? Let's go in Mark again, Vamos otra vez en el Evangelio de Marcos, chapter 4 again, otra vez en el capítulo 4, verse 33 and 34. versículos 33 y 34. Con muchas palabras, como estas, les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a su discípulo en particular les declaraba todo. He taught everybody Jesús les hablaba a todos, by means of parables. pero lo hacía en parábolas. Things that were not very clear for anyone. Things that were not very Las clear. cosas no eran extremadamente claras para nadie. And the disciple could not understand them at all. Y los discípulos ni se enteraban de lo que decía. But happily, Pero felizmente they were disciples. ellos eran sus And discípulos. to them and them only, Y a ellos y solamente a ellos Jesus took them apart Jesús les apartaba junto con él. and explained everything Y a ellos les explicaba todo in such a way de una manera tal that they could understand clearly what Jesus taught. que ellos podían entender muy claramente qué era lo que Jesús estaba enseñando. Who can understand clearly what Jesus teach? ¿Quién puede entender claramente qué es lo que Jesús enseña? The disciples only. Solamente los discípulos. If you're not a true disciples of Christ, well, Entonces, si tú no eres un verdadero discípulo de Cristo, you would be left in the sea of chaos
vas a quedarte ahí en el medio del caos más and total with your little intellect, y con tu pequeño intelecto or even great intellect, o aún con tu grande intelecto you try to interpret what Jesus said, vas a intentar conseguir interpretar qué era lo que Jesús but you will estaba never diciendo, really understand anything. pero realmente no vas a ser capaz en tu vida de entender lo que sea. So to be disciple is very, very important. Entonces, ser un discípulo es algo muy, pero que muy importante. In Matthew, it's even more clear. En el Evangelio de Mateo, las cosas están puestas aún más claras. Matthew 13, verse 10 and 11. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13 y versículo 11, que dice: Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del... 10 and 11. Capítulo 13, versículos 10 y 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Who will know the mysteries of the kingdom of God? ¿Quién va a conocer los misterios del reino de Dios? The disciples only. Solamente los discípulos. It's given to them, Ha sido dado a ellos. and to them only, Solamente a ellos. to understand the mysteries of the kingdom of God. El entender los misterios del reino de Dios. And it's important to know what a disciple is because Y es importante saber qué es un discípulo porque we are called to make disciples. nosotros somos llamados a ser discípulos. I said we are called to make He disciples. dicho, somos llamados a ser discípulos. I don't know if you are aware of it, but the word Christian No sé si tú te das cuenta de esto, pero la palabra cristiano appears 3 times in the Bible. en la Biblia aparece 3 veces. 3 times. Solamente 3 veces. And in the New Testament, the word disciples En el Nuevo Testamento la palabra discípulo appears 261 times. aparece 262 veces. 61 veces. Yeah, una vez. 61 veces. So it seems God is trying to tell us where the emphasis is put. Parece que Dios esté intentando hacernos entender a dónde se pone el énfasis. What Jesus wants, Lo que Jesús quiere it's disciples. son discípulos. And we have read all the conditions. Y hemos leído las condiciones. You must pick up your cross, Tienes que coger tu cruz, forsake what you have, tienes que negarte a ti mismo, a lo que tienes. and forsake what you have. Y lo que tienes y lo que eres. In brief, Jesus must have the first place. En pocas palabras, Jesús va a tener el primer lugar. So let's look at the first misconception. Entonces, vamos a ver el primer concepto equivocado. Many evangelical Christians teach, Muchos cristianos evangélicos enseñan or many evangelical Christians have been taught, o a muchos cristianos evangélicos se les ha enseñado that the person can become a Christian first. que una persona puede ser primero cristiano. A person become Christian first, Una persona primero es cristiana and is saved. y ya es salva. And then, Y después, eventually, eventualmente, in the following years and decades, en los años y decenas de años a seguir, if he wants, si él quiere, if he's a great Christian, si él es un buen, pero muy buen cristiano, he can become a genuine disciple. entonces él puede llegar a ser un verdadero discípulo. But this is optional. Pero esta ya es una You opción. know? You are already saved. Ya está salvo. Even if you're not
a disciple, aun si tú no llegas a ser un you discípulo, are already saved because you are a Christian. tú ya estás salvo porque eres un cristiano. But it's not what the Bible teach. Pero esto no es lo que enseña la You Biblia. don't become Christian first, Tú no llegas a ser primero cristiano and disciples after, y después, months after, years after. y después, meses después, años después, al final consigues hacer un discípulo. It's not what the Word of God teach. Porque esto no es lo que enseña la palabra de Dios. Let's read in Acts chapter 11, Leemos en el libro de Hechos, en el capítulo 11, we can read verse, let me see, I will go there. At the end it says this. al final del capítulo 11 dice, Of the verse 26. al final del versículo 26, It says this, you Dice. can read it. And the disciples were first called Christians in Antioch. y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Who was called Christian? ¿Quién fue llamado cristiano? The disciples. Los discípulos. If you're not a genuine disciple, Entonces, si tú no eres un verdadero discípulo, according to this book, según lo que enseña la you palabra are de not a Dios, genuine Christian. entonces no eres un verdadero Oh, cristiano. you might go to church, Tú puedes ir a la you iglesia, might read the Bible, puedes leer la Biblia, you can even pray, hasta puedes orar. but if you have not met the condition of discipleship, Pero si tú no has encontrado, no te has rendido a las condiciones del discipulado, you're not a Christian. entonces tú no eres un cristiano. So the two words, Christian and disciples, Entonces, estas dos palabras, cristiano y discípulo, actually it means exactly the same thing. básicamente significan la misma cosa. A disciple is a Christian. Un discípulo es un cristiano A Christian is a disciple. y un cristiano es un It's discípulo. the same thing. We can interchange the words Es una misma cosa expresada con dos palabras diferentes because it means exactly the same thing. que significan exactamente la misma cosa. And I say again, Y lo vuelvo a decir, in the Word of God, en la palabra de Dios, the word disciple appeared 261 times. la palabra discípulo aparece 261 veces. And the word Christian only 3. Y la palabra cristiano aparece 3 veces. So what have happened? Entonces, ¿qué ha pasado? We can say that there has been a great evangelical disaster. Pudiéramos decir que ha habido un grande desastre evangélico. Because the concept of disciple Porque el concepto de discípulo has been deformed. ha sido deformado. And we have created two entities where there is actually only one. Y hemos creado dos entidades ahí a donde realmente hay solo una. What is being taught mostly is this. En la mayoría de los casos, lo que ha sido enseñado es esto. A Christian is one thing, Una cosa es ser un cristiano. and if you're a Christian, Y si tú eres un you will cristiano, reach the kingdom of God. vas a llegar al cielo. You are saved. Eres salvo. You are in the faith. Estás en la fe. A Christian is one thing, Una cosa es ser un cristiano. and a disciple is something else. Y otra cosa diferente es ser un discípulo. But it's not true. Pero esto no es verdad. It was the first time in Antioch that the disciples were called Christian. Fu solamente en Antioquía a donde los cristianos por la primera vez fueron llamados discípulos. So two, Perdón, donde fue por la primera vez en Antioquía donde los discípulos fueron llamados cristianos, perdón. so we have created two entities, Así que hemos creado dos entidades, two kinds of Christianity. dos tipos diferentes de cristianismo. One relatively cheap, Uno que es bastante barato, easy. muy All you fácil. need to do, all you need to do Lo único que tú is necesitas to hacer, accept Jesus solamente tienes que aceptar a Jesús as your
Savior. como tu Salvador. That's all. Ya está. It's easy. Es You fácil. can pray and say, Jesus, Tú puedes orar, Jesús, forgive my sin, perdona mis pecados, come in my heart. ven a mi corazón. And you're a Christian. Boom, Y boom, ya you're eres a Christian. cristiano. You know? Easy, huh? It's not Es much. fácil, no hay mucho que hacer. And then we have said that discipleship it's something else. Y después se ha dicho que el discipulado es otra And, cosa. and the disciple Y los discípulos experience Christianity, experimentan el cristianismo, yeah, a Christianity un tipo de cristianismo that is harder. que es más You know, empeñativo. to become Christian, it is easy. Y llegar a ser cristiano es fácil. Everybody can become a Cualquiera Christian. puede ser un cristiano. But to become a disciple, Pero llegar a ser un It's discípulo, tough. esto es algo fuerte. but it is optional. Pero es opcional. And then we are amazed Y después nos asombramos that most people si la mayoría de las personas want to live the easy Christianity, quieren vivir el cristianismo the fácil. one here. El que está aquí. It doesn't demand anything, really, No le pide a ellos nada. you know. And if we have it, Y si lo we tenemos, will reach heaven. de todas formas vamos a ir al cielo. So we don't want this other one, the Christianity que- that is tough, No queremos este otro tipo de cristianismo, esto que cuesta that, tenerlo. that we must pick up our cross Y con este tenemos que coger nuestra and cruz. deny Y ourselves tenemos que negarnos a and nosotros forsake mismos. everything Y tenemos que Yeah. renunciar a todo. and submit ourselves to Christ. Y tenemos que someternos a Cristo. No, we don't want that, Nosotros no queremos esto. you know, because we're saved already. We have this. Ya estamos salvos, tenemos esto. But I will tell you this: Te voy a decir una if you don't cosa. have this kind of Si Christianity, tú no tienes este tipo de cristianismo, if you're not a genuine disciple of si Christ, tú no eres un verdadero discípulo, you're on your way to hell. te encuentras en tu camino hacia el infierno. And I will explain you why. Y te voy a explicar el por qué. Now, how did we arrive to such a misconception? ¿Cómo hemos hecho a llegar a una concepción tan equivocada? How is it that we have created two kinds of Christianity? ¿Cómo hemos hecho a crear dos tipos diferentes de cristianismo? How is it that we have created two entities ¿Cómo hemos conseguido crear dos entidades where there is only one? a donde solamente hay una? We arrive in such a place Hemos llegado a esto by overemphasizing a truth a través de enfatizar de forma exagerada una verdad at the expense of the other. a expensas de otra verdad. To the sinner, Al pecador we have presented Jesus Christ as Savior. le hemos presentado a Jesucristo como su Salvador. Hardly any stress has been put Y básicamente no se ha puesto ningún tipo de énfasis on the Lordship of Christ. sobre el señorío de Cristo. On this, we don't talk about it too much. The No- Lordship no of hablamos Christ. No, no. demasiado de esto. el We speak señorío de about Cristo. Jesus Hablamos de Jesús can save you. que Jesus te can save puede you. salvar. Your Savior is Jesus. Tu Salvador es Jesús. And if you accept Him as such, Y si tú lo aceptas como Salvador, you are saved. ya estás salvo. Not talking hardly anything about the Lordship of Christ. Sin hablar básicamente nada acerca del señorío de Cristo. But the apostles never fell in that trap. Pero los apóstoles nunca cayeron en esta Never. trampa. Nunca. They were always very, very clear. Ellos siempre hablaban de una forma muy clara. Let's read in Romans chapter 10, verse 9. Vamos a leer en la epístola a los romanos, en el capítulo 10 y el versículo 9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. I mean, if you confess with your mouth the Lord Jesus, Que si tú confesares con tu boca al Señor if you Jesús, truly believe that Jesus is your Lord, si tú verdaderamente crees que el Señor Jesús es tu Señor,
and you believe that God raised him up from the dead, y crees en verdad que Dios le levantó de la muerte, you will be saved. serás salvo. If Jesus is your Lord. Si Jesús es tu Señor. Romans chapter 10 verse 13. Jesús capítulo 10 versículo Romanos capítulo 10 versículo 13, Yeah. que dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Huh? Everybody that call on the name of the Lord shall be saved. Todos aquel que clamar en el nombre del Señor será salvo. Acts chapter 16 verse 31. Hechos capítulo 16 Verse 31. y versículo 31, que dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Again here it's very clear. También aquí está muy claro. Somebody must believe, Alguien tiene que he creer, must know tiene que saber that Jesus is the Lord. que Jesús es el Señor. Now in Spain the word Lord has been basically lost. En España, el sentido de la palabra Señor básicamente ha sido perdido. Because we call everyone Lord. Porque a todo hombre le decimos Señor. El Señor Juan, el Señor Antonio, el Señor, everybody is Lord. El Señor Juan, Antonio, son todos señores. But the real meaning of Lord Pero el verdadero sentido de la palabra Señor is the one of absolute authority. es autoridad absoluta. Actually, the first Christian had it pretty tough. De hecho, los primeros cristianos lo tuvieron bastante duro. Because in the society in which they live, Porque en la sociedad en la cual ellos vivían, it was taught and proclaimed se les había enseñado y venía proclamado that Caesar was Lord. que César era el Señor. He was the one who ruled. Esto era la regla. It was pretty, Perdón, era el que gobernaba. and Christian Y un cristiano would say, no, iba a decir, no es así. Caesar doesn't rule. César no es el que está gobernando. Jesus is the one who rules. Jesús es el que gobierna. But this was to put your life at risk. Esto era poner en peligro tu vida. In Luke, En el Evangelio de Lucas, chapter 16. en el capítulo, Oh, no, let me see. Chapter 6, en el capítulo 6 verse 46. y en el versículo 46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? When somebody accepts Jesus as Lord, Cuando alguien aceptaba a Jesús, now still now, if somebody accepts him like Lord, cuando alguien acepta a Jesús como su Señor, he accepts the fact that he will do what Jesus tell him to do. está aceptando el hecho de que va a hacer cualquier cosa que Jesús le diga. If he don't accept to do what Jesus tell him to do, Si no acepta hacer lo que Jesús le diga, then Jesus is not his Lord. entonces Jesús no es su Señor. So that's why the Lord says, why do you call me Lord and Lord, Por eso Jesús decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? and you don't do the things I ask you or I tell you? Pero no hacéis las cosas que yo os digo de hacer. What Jesus is trying to say, Lo que Jesús está aquí intentando you should not decir, call me Lord. no tendríais que llamarme Señor. It is a lie. Porque es una mentira. Because you don't do what I ask you to do. Porque no estás haciendo lo que yo te pido de hacer. And a genuine disciple will do what Jesus asked him to do. Un discípulo genuino va a hacer lo que Jesús le pida de hacer. A genuine disciple is somebody that will submit his life under the lordship of Christ. Un verdadero discípulo es aquel que somete su vida bajo el señorío de Cristo. Even if it costs his life.
aun si esto le costara la vida. To be Christian is just, let's be Christian now. Let's sing hymns. Ser cristiano no es solamente, ahora soy cristiano, On Sunday, cantamos salmos el domingo, let's put our Christian clothes on. nos vestimos nuestra vestimenta cristiana. During the week, Ahora, durante la semana, well, the brothers are not around. los hermanos no están ahí para I verme. can live my life more or less, Puedo hacer mi vida como me dé la gana. you know. It's not that. No es así. Paul Pablo knew that Jesus was Lord. sabía que Jesús era el Señor. Do you know how Paul got saved? ¿Sabéis cómo fue salvo el apóstol Do you Pablo? know? ¿Lo sabéis? He received a revelation of the Lordship of Christ. Él recibió una revelación del señorío de Cristo. We have it in Acts Lo tenemos en Hechos de los Apóstoles, chapter 9, en el capítulo 9, and we can read verse 3 until, let me see. Nine, six. 5. Wait a- Yeah, exactly. Read from 3 until 6. Podemos leer desde en el capítulo 9, desde el versículo 3 hasta el 6. It speak about Saul, Aquí habla de the Saulo, one who became Paul. aquel que después llegó a ser Pablo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. The Lord appeared to the apostle Paul, El Señor le apareció al apóstol and Pablo, Paul received a revelation. y Pablo recibió una revelación. It was clear La cosa estaba clara, that Jesus was the Lord. que Jesús era el Señor. Actually, his first words were these: De hecho, sus primeras palabras fueron estas: Lord, Señor, what do you want me to do? ¿qué quieres que yo haga? And Jesus told Paul what he should do, Y el Señor le dijo a Pablo qué era lo que él tenía and que Paul hacer. obeyed Y Pablo obedeció, because he knew porque él sabía that Jesus was the Lord, que Jesús era el Señor, the great King, el gran rey, the one who ruled. aquel que gobierna. Some evangelical Christian Algunos cristianos evangélicos and never asked that question one time. nunca han hecho esta pregunta, ni una sola vez. They have never asked Ellos nunca han preguntado with an open mind, con una mente abierta: Lord, what do you want me to do? Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Because they're afraid what the Lord might say. Porque tienen miedo de lo que el Señor le pueda Let's contestar. not ask. No preguntar. Let's continue with our life as Vamos it a has been. continuar con nuestra vida como ha sido hasta Because we ahora. don't want God to rock our boat. Porque no queremos que el Señor dé la vuelta a nuestro barco. Or I should say, take us out of our comfortable zone. O tendría que decir que nos saque de nuestro lugar de comodidades, confort. We don't want that Jesus will interfere with our plans. No queremos que Jesús interferizca con nuestros planes. We have made our plans. Ya hemos hecho nuestros planes. And what do you think? I would ask him, what do you want me to do? ¿Y tú qué piensas? ¿Que le voy a preguntar a él qué quiere él que yo haga? I will do what I want to do. I Yo have all voy a my hacer- plans made now. Lo que yo quiero hacer, ya he hecho mis And planes. I will become this and this. Y yo voy a llegar a hacer esto y aquello. So they don't ask, Así que mejor no pregunto nada. Lord, what do you want me to do? Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? The way Peter and Andrew got saved. ¿De qué manera
Pedro y Andrés fueron salvos, or John and James. o Juan y Santiago. Well, we can read a few verses. Podemos Let's leer go algunos in versículos. Matthew En el Evangelio de Mateo, chapter 4. en el capítulo 4, And we can read from verse 18 until 22. desde el versículo 18 hasta el 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Now, right, see those? The Lord passed by. ¿Habéis visto a estos? Jesús solamente pasó por ahí. They were casting their net into the sea. Y ellos estaban, Casting their net. estaban echando las redes en el mar. They believed of that. That's the way they live. Esto era su medio de vida, They were fishermen. porque eran pescadores. They were in the midst of the work. Estaban en el medio de su trabajo. And Jesus come by Y Jesús solamente pasó por and ahí he said, follow me. y les dijo, seguidme. And immediately E they left inmediatamente everything. lo dejaron todo. Why? ¿Por qué? Is that a normal way of acting? ¿Será que esto es una manera normal de actuar? They right away left everything De inmediato lo dejaron todo and followed the Lord y empezaron a seguirle al because they had received a revelation of the Lordship of Christ. porque habían recibido una revelación del señorío de Cristo And they became genuine disciples. y llegaron a ser verdaderos discípulos. And Jesus taught them Y Jesús les enseñaba a and ellos explained things to them he would not have explained to others. y les explicaba a ellos cosas que no explicaban los We demás. can say that they became Pudiéramos decir que llegaron a ser a privileged group. un grupo privilegiado. And then we can read verse 22. Y después podemos leer 21 and 22. los versículos 21 y 22. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. They were working with the Father, Estaban trabajando con su padre, and the Lord called them. y el Señor les llamó, And it says, immediately, y dijo, inmediatamente, right there on the spot. ahí mismo, en aquel momento. They didn't say, wait, I will have to go pray about that now. Ellos no dijeron, espera un momento, es que tengo que orar sobre esto. Give me a week or two, huh? Deme una semana o dos de Because tiempo. that's a big step. Porque esto es un gran No, paso. it says right away, No, la Biblia dice que en aquel mismo they left momento everything behind dejaron todo por atrás and follow him. y le siguieron a él. Or we can go in Matthew chapter 9, verse 9. O podemos ir siempre en el Evangelio de Mateo al capítulo 9 Verse 9. y el versículo 9 que dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Jesus said, follow me. Jesús dijo, sígueme. And he did what the Lord asked. Y él dijo, y él hizo lo que el Señor le pidió. They knew that Jesus was not just any man passing by. Ellos sabían que Jesús no era un cualquiera que estaba pasando por ahí. They knew he was a very spiritual person. Sabían que era una persona muy especial. Actually, the Lord of the whole universe. De hecho, que era el Señor de todo el universo. And they followed him. Y le siguieron. So the notion Así que la noción that the person must receive the Savior to become Christian que alguien tiene que recibir al Salvador para llegar a ser un cristiano. and afterward, Y después de eso, maybe tal vez, to receive the Lord to become a disciple, opcionalmente recibir al Señor para llegar a ser un discípulo. it's a notion that is unsound
Es una noción que that is not based on the Word of God, que no está basada en la palabra de Dios. and it's a dangerous notion. Y además es una noción peligrosa. And I believe all this has been created. Yo creo que todo esto ha sido creado. Become Christian first, Antes llegas a ser cristiano. and then you can become disciple afterward. Y In the years to come. después puedes llegar a ser un discípulo con los años. I think this whole false view has been built Esta manera de ver la cosa tan falsa ha sido construida to be able to have an easy Christian life. para poder tener una vida cristiana fácil, Lukewarm. tibia. We don't need to really consecrate ourselves. No necesitamos de verdad consagrarnos. We don't need to dedicate ourselves. No necesitamos dedicarnos. That's for a Christian who wants to become a disciple. Esto lo hacen los cristianos que quieren llegar a ser But discípulos. me, I don't want to become a Pero yo, disciple. No, yo no quiero ser un me, I discípulo. want to live my little Christian life in peace. Yo quiero vivir mi vida cristiana Do, en paz, do my things, hacer mis propias cosas. and that's what I will do. Y esto es lo que voy a hacer. So that was the first misconception. Esto About ha sido discipleship. el primer concepto equivocado And the conception is this. acerca del discipulado. And the first misconception was Y el primer concepto equivocado fue that many evangelicals believe que muchos cristianos that evangélicos you can be creen a genuine Christian going towards heaven que tú puedes ser un verdadero cristiano y que estás a ir al cielo without being a disciple. sin necesitar ser un discípulo. This view Este punto de is vista the truth. no es verdadero. At the light of the Word of God, A la luz de la palabra de Dios it is absolutely false. es completamente una mentira. There is one step only Hay solamente un paso. to become Christian Llegar a ser un cristiano, or disciples, que sería llegar a ser un discípulo, which is, lo cual es, Lord, Señor, I will do what you ask me to do. yo voy a hacer lo que tú me pidas. This is what I will do. Esto es lo que voy a hacer. You can make the plans. Tú haces los You planes can direct me as you want. y me diriges como tú I quieras. will follow you anywhere you go Yo te voy a seguir a donde sea que tú vayas. because I am Porque a disciple yo soy un discípulo and I believe you are the Lord. y yo creo que tú eres el Señor. Let's pray. Vamos a orar. Father, we give you thanks Padre, te damos gracias for the open door we all have por esta puerta abierta que todos tenemos, to throw our crown at your feet de echar nuestra corona a tus pies and to receive you as the great King, y recibirte a ti como al gran Rey, the Lord of our life. el Señor de nuestras vidas. And we give you thanks also. Y también te damos gracias You will never ask us anything we cannot do. porque tú nunca nos vas a pedir cosas que no podamos hacer. And if you ask us things that are hard to do, Y si tú nos pides hacer algo que es difícil para nosotros de hacer, you will give us the grace we need. tú nos vas a dar la gracia que necesitemos. You will give us the strength Nos vas a dar las fuerzas so we might do what you ask us to do. para que podamos hacer lo que tú nos pidas. Lord, thank you that you are a good Lord, Gracias, Señor, porque tú eres un buen a Señor, Lord that loves us, un Señor que nos ama, that cares for us, que cuida de nosotros that gave his life for us. y que dio su vida por nosotros. Lord, we give you thanks. Señor, te damos gracias. You are not a despotic Lord, Tú no eres un Señor, un déspota, but you are a merciful Lord. sino que eres un Señor misericordioso. And we give you thanks Y nosotros te damos that las we can gracias bow before you now porque podemos inclinarnos delante de ti and to ahora declare you the Lord of our life. y declararte el Señor de nuestras vidas. In Jesus' En name, el nombre de Jesús. Amén. Amén.